Hola y bienvenidos a la clase 3, la clase 6 de Algoritmos en Programación 3. Hoy habiendo ya agotado las características específicas de los lenguajes para programación orientada a objetos, hoy vamos a hablar más de buenas prácticas de programación, de escribir código con calidad y un poco sobre metodología, centrándose en la programación. Vamos a hablar de una técnica que se llama Extreme Programming sobre el final. Así que bueno, arrancamos. ¿Sí? Para arrancar, quiero que piensen en estas preguntas que tenemos acá de verdadero o falso. No las vamos a contestar ahora, las vamos a ver en clase. Quizás piensen en si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. Y luego les recomiendo después de esta primer parte de la clase, va a estar como siempre dividido en más de una parte, van a ser dos partes la clase. Después de esta primera parte que se van a tratar estos temas, vuelvan, ¿sí? O miren en la presentación que va a quedar grabada online, o miren de nuevo las preguntas y contéstense para ustedes si son verdaderas o falsas, y el martes en clase lo vemos juntos. ¿Sí? También algunas frases que son interesantes acá. Los necios obedecen las reglas, los sensatos las usan como guía. ¿Sí? Esto tiene que ver con mucho de esto que les decimos, les damos como un montón de mandamientos acá de la clase de no usar cosas privadas, atributos públicos, y no usar ifs. Todas esas cosas que vemos, esos no son cosas que están escritas en piedra, que están prohibidas en la vida, sino que son lineamientos generales, ¿sí? O sea, las reglas, como dice acá, se usan como guía, ¿sí? Con lo cual, si hay un momento que en esas reglas pensamos que conviene hacer algo diferente, pensémoslo y por ahí conviene. Simplemente es algo que hay que pensarlo antes. Y esto también es una frase interesante, ¿sí? Donde se expresa que el único artefacto o elemento del software que siempre se va a construir es el código fuente. O sea, podemos no tener documentación, podemos no tener comentarios, podemos no tener un montón de cosas. Código siempre va a haber. Con lo cual, y otra cosa que viene a raíz de eso es que el código siempre va a estar actualizado. Es imposible que el código de software no esté actualizado, ¿sí? La versión última del código es lo que es. No hay manera de que no esté actualizado. Y después una frase del conocido Kent Beck, también uno de los autores referentes en nuestra disciplina, que dice: no soy un gran programador, pero soy un buen programador con excelentes hábitos. Y eso es algo para pensarlo. Lo que nos dice básicamente es que para ser buenos tenemos que tener buenos hábitos. Entonces tenemos que ejercitarnos y siempre tratar de programar bien, especialmente cuando estamos practicando, cuando estamos haciendo ejercicio, cuando estamos aprendiendo. Así que los temas de hoy: legibilidad de código, algunas guías para tema de desempeño. O sea que hemos hablado mucho que no es el foco de acá el desempeño, pero algunas cosas básicas vamos a hablar acá. Y después vamos a ver un poco de metodología, ¿sí? Tomando algunas buenas prácticas de lo que es Extreme Programming, ¿sí? No vamos a hablar de metodologías de Scrum o proceso unificado ni cosas complejas así, porque no son del temario de esta materia, pero siendo Extreme Programming una metodología que se basa en prácticas de programación, básicamente, ¿sí? O sea, y vamos a hablar de las que más tienen que ver con programación. Creemos que es un buen lugar para tocar este tema, que después se profundizará, tema metodológico, en varias materias más de la carrera. Bien, legibilidad de código, ¿sí? Por favor, no programen como si fuesen médicos escribiendo recetas, básicamente es lo que dice ahí. Perdón, por algún motivo me fui al final de la presentación. A ver, disculpen. Sí, ahora sí, de nuevo. ¿Sí? ¿Por qué la legibilidad de código? ¿Sí? ¿Por qué es imposible que sea legible? ¿Sí? Básicamente porque uno de los temas más importantes es que cuando programamos, lo escribimos una vez, pero se va a leer mucho eso. Se va a leer para entender otras personas que necesitan usar o modificar o simplemente entender qué hace esa parte del programa. Van a tener que leer el código que escribimos nosotros mismos. Por ahí estamos en un proyecto que dura bastante tiempo y
6 veces después de haber escrito el código de un método, por ahí no nos acordamos exactamente qué quisimos hacer. Y da bastante vergüenza cuando uno mira el código propio después de unos meses y dice, ¿qué quise poner acá? ¿Qué hace esto? ¿Sí? Bueno, si nosotros no nos entendemos a veces a nosotros mismos, pensemos qué puede pasar con los demás. Y el código, bien dice ahí, se escribe para humanos, ¿sí? Escribámoslo para humanos, o sea, la computadora lo va a entender, pero la legibilidad es para nosotros, para nuestros compañeros, para nosotros mismos. Así como en un texto cuando escribimos, ¿sí? Y pretendemos que cuando hagan los trabajos prácticos escriban así, usan títulos de distintos niveles, sangrías, ¿sí? Signo de puntuación. Bueno, en el código también escribamos de código, vamos a ver algunas pautas acá para escribir código que sea entendible también de esta forma. Esto era hace mucho tiempo, ¿sí? Cuando las computadoras hacen esas cosas grandes, ¿sí? Y se dice que había, no me acuerdo qué autor era, Boehm, ¿sí? Que le decían, se pagaba 600, o sea, costaba $600 la hora operar una computadora y $2 la hora era el sueldo de esta persona. Entonces en esa época se usaba mucho las pruebas de escritorio, uno miraba el código, se lo pasaba intentando de que esté todo bien en los papeles hasta después probarlo. Hoy en día ya no pasa eso, ¿sí? Hoy en día programamos directamente y el foco es eh, el, el, el cuello de botella en muchos proyectos es el tiempo de la gente que tienen que tenemos los programadores para los equipos para programar y desarrollar el software y siempre faltan manos en todos lados. Así que bueno, por eso sentimos que hay que programar bien, que sea legible y que ahorre tiempo de trabajo. O sea, el cuello de botella ahora no es el tiempo de procesamiento. Compilar algo, ustedes apretan un botón y compila. No es un problema compilar el software. El problema y lo que lleva tiempo y dinero en proyectos en empresas es el tiempo de ustedes programando. Bien, principio número 1, no repetir, ¿no? El famoso copy-paste. Si ustedes ven que hacen 3, 4, 5 veces copy-paste del mismo código en otros lados, y bueno, ahí tenemos un problema, ¿sí? Por ahí hay que extraer los métodos, por ahí hay que extraer una clase, delegación, generalización, usando herencia. Algo tenemos que hacer porque si hay mucho copy-paste, evidentemente es un signo de que hay algo que podríamos hacer mucho mejor. Segundo, estandarizar los nombres. Eso es estandarizar las distintas cosas, ¿no? Por un lado, los nombres, ¿sí? O sea, que en un lugar no diga code CLI, otro código de cliente, otro C, no. O sea, que la forma de nombrar tanto los métodos como las variables sea estándar a lo largo de todo el proyecto, ¿sí? Formatos, cuándo usar líneas en blanco, cuándo usar sangrías, dónde van los corchetes, que sea lo más estándar posible. Por suerte, hay en muchos entornos de desarrollo se puede programar algunas de estos estándares, especialmente el de dónde van los corchetes, cómo van las indentaciones en los métodos, y con un par de botones el entorno de desarrollo, el Eclipse, el IntelliJ, cualquiera de esos, al menos para Java, perdón, ¿no? En lenguajes como Smalltalk no sé si hay alguna herramienta de eso, pero muchos entornos de desarrollo automáticamente formatean el código, entonces y tienen posibilidad de customizar eso, entonces eso es más fácil para el equipo de trabajo el logre eso. Tema de comentarios, que si pueden que haya comentarios, ¿sí? Que haya comentarios, ya que los comentarios hacen que el código se autodocumente. La documentación está en el código y si está en el código va a tender más a actualizarse. Si ustedes cambian cómo funciona algo en un método y hay un comentario que dice cómo andaba antes, lo tienen ahí, van a tender a modificarlo. Si está en un documento, en un repositorio, en algún otro lado, no, va a ser bastante más complicado lograr. No ser ingeniosos, ¿sí? O sea, wow, ¿qué quisieron poner acá? No, el código tiene que ser simple, tiene que ser claro, tiene que ser directo. Si esta es una regla que yo les digo a mis alumnos cuando estamos haciendo especialmente el trabajo práctico más grande, así, si hay un método que tarda más de un minuto en explicarme qué hace ese método, o sea, el para qué está y el cómo lo hace, entonces hay algo que está mal. Hay que dividirlo en varios métodos más chiquitos, más simples, o hay algo demasiado complejo. Cada porción de código tiene que ser lo más simple y lo más directo de explicar posible.
Tema de los nombres y que sean los descriptivos. Líneas por página, no seamos amarretes, no pongamos LPP. ¿Qué es LPP? Líneas por página. No va a ocupar más memoria, va a ocupar unos bytes más en el código fuente. En el código objeto, en el código compilado no va a ser un problema. ¿Sí? Hay cosas que es mejor poner sí, en forma constante. Si usamos mayor menor, usemos mayor menor en todo el programa. Si usamos min max en todo el programa. ¿Sí? Y mucho menos, por favor, esto lo veo muchos alumnos que les gusta por ahí programar porque dicen, o cuando hacen un juego también muchos, bueno, lo programo en inglés, bárbaro. Está mitad en inglés y mitad en castellano. Malísimo. ¿Sí? Eh, Algunos docentes piden que sea en inglés. Yo, si quieren hacer tanto las variables como los comentarios, si van a hacer las variables y el código fuente en inglés, los comentarios tienen que ser en inglés, tienen que ser todo en el mismo idioma. No mezclemos idiomas, ¿sí? Adentro del mismo programa. Total 1, total 2. ¿Qué es total 1, total 2? ¿Sí? Uno por ahí es el total parcial y otro es el total general. Bueno, nombrémoslo de una manera. O total por total por, por factura y total por cliente, no sé, pero no total 1, total 2. ¿Sí? Y otro tema es también hablar, esto viene a la mano de todo lo que estamos haciendo en objetos, en términos del problema. ¿Qué significa el problema? En términos de lo que queremos resolver, de lo que tiene que ver con lo que estamos solucionando y no en cómo lo solucionamos. ¿Sí? Por ejemplo, si hay una colección de empleados, que se llame empleados, no arreglo empleados. ¿Okay? Después, si lo cambio y hago un order collection, voy a tener que cambiar a order collection empleados. O sea, no pongamos la implementación, los detalles de implementación en los nombres de los identificadores. ¿Sí? Hay algunas cosas sí que no tienen que ser tan descriptivos, como decíamos, max, min está perfecto, long, todos sabemos que es longitud, y para índices, y o sea, está bien eso. O sea, si usamos, si algo es simplemente un índice para recorrer, usemos una I. Esas son cosas obvias y que todo el mundo lo entiende y son estándares en programación. Pero si no, LPP, líneas por página, ¿no? Algo un poco. Total 1, ¿qué es total 1? Porque total 1 es más que relación hay entre total 1 y total 2. ¿Sí? O sea, que las cosas se entiendan, básicamente. Sí, este es un tema importante. ¿Sí? No todos son. Evitar significados ocultos. Que es, si yo tengo la longitud del documento, yo que devuelvo la longitud del documento. Pero devuelvo eso también vale 1 negativo si no se encontró. No. No, ¿por qué? Menos 1 no es que no se encontró algo. Lancemos una excepción, resolvamos de otra manera. ¿Sí? Pero no que algo sea evidente. Que sean legibles, ¿sí? De nuevo, si usan inglés, inglés, castellano, castellano, pero no mezclemos, ¿sí? Pero sí que sean legibles en un idioma humano. ¿Sí? Las variables booleanas, ¿sí? Tipo encontrado, terminado, error, no expresarlo en forma negativa. ¿No? Si yo la variable la pongo como no encontrado, entonces, if no encontrado igual true. ¿Por qué tengo que negar y negar y la doble negación convertirla en afirmación? O sea, no demos vueltas así con eso. If no terminado, no. Que sean siempre en positivo las booleanas. Así el true también significa el positivo de la frase. ¿Sí? Si no tenemos que andar, si no es como que hay que andar deduciéndolo. De nuevo, estos son problemas que no afectan al compilador o a la computadora, nos afectan a nosotros como equipo de trabajo de programación. Después, que las booleanas sean booleanas, ¿sí? Para saber el género, el sexo de alguien, masculino o femenino. Sexo, perdón, no género. No es muy buena palabra sexo. ¿Qué significa positivo o negativo? No quiero saber. ¿Sí? Vamos a poner eso que debería ser M y F, o sea, un carácter o alguna otra forma, pero no un booleano. O sea, por más que sea algo que hay dos posibilidades, no corresponde, o sea, no es claro un booleano, uno no sabe qué significa el true y qué significa el false. Bien, continuamos. También los nombres de métodos. Que el nombre describa lo que hace el método. Sí, parecido a los tests. Con leer el test yo sé qué es lo que falló con el que recibe el nombre. Y no
cómo, no la implementación, no recorrer colección, ¿no? Es obtener total. ¿Sí? O sea, empleados, borrar DNI. ¿Sí? Voy a borrar, en la tabla, en la lista, en mi colección de empleados, el empleado de tal DNI. Esto sería una forma aceptable. Procesar elementos, bueno, eso ya es demasiado críptico. Buscar DNI empleado, borrar. ¿Por qué tenemos que decir que lo vamos a buscar y lo vamos a borrar? Obviamente adentro de ese método lo va a buscar y lo va a borrar. Pero eso, qué sé yo, es un detalle de cómo lo implemento. Por ahí va a ser otra cosa. Por ahí está almacenado de una forma que no tengo que hacer una búsqueda. ¿Sí? Buscar, borrar. Find empleado by DNI delete. No al lugar. ¿Sí? Castellano, inglés. ¿Sí? Que los nombres de los métodos, que diga, que se entienda cuál es el objetivo, básicamente. ¿Sí? Bueno, sí, importante que los métodos idealmente no dependan, que sean independientes, ¿no? Que no tengan que ejecutarse de una manera, y si no hay que documentarlo muy bien, tiene que estar bien documentado en el código eso. Recursividad es una buena herramienta, pero no lo tomemos como una herramienta de optimización. Hacemos que sí queda claro. Si tenemos que hacer, no sé, una serie matemática que claramente la definición es recursiva, y pongámosla recursiva, porque cualquiera que sabe cómo es esa serie matemática es recursiva la definición. Entonces, eso queda clarísimo. Sí, tratemos de meter la recursividad en un método, no métodos, llamadas recursivas entre un método y otro. Es muy difícil de debuguear y de entender qué hace. ¿Sí? Y si no, tratemos, bueno, de hacerlo claro, pero no, mejor ni hacerlo. Tema de los parámetros en los métodos, lo menos posible. ¿Sí? Si un método puede no llevar parámetros, mejor, ya está. Que tengan algún ordenado. Esto en Smalltalk queda muy, pero muy claro. ¿Sí? Al Smalltalk armarse el método y que el nombre del método se va metiendo entre los parámetros, entonces queda como una oración. En lenguajes de otro tipo, como Java, C++, o C Sharp, que tienen una forma más clásica, llamémosla, de meter los métodos, los parámetros en un método, bueno, busquemos una forma que quede lo más claro posible el orden, para que no haga falta recurrir a una documentación. En Smalltalk la verdad que es una gran ventaja porque queda muy, pero muy claro qué significa cada método, y tendemos a hacerlo con orden. ¿Sí? Bueno, chequear los valores, sí, validar a la entrada, sí, si no lanzar una excepción. ¿Sí? Y idealmente los valores que ingresa un parámetro no deberían sufrir un cambio. Si sufren un cambio, debería quedar muy aclarado en un lado. ¿Sí? O sea, si voy a sumar dos números, idealmente que no debería uno de ellos modificarse. ¿Sí? Debería retornar algo, o modificarse el objeto a quien le mando el método, pero no modificar lo que meto en el parámetro. Un tema muy importante es que cuando inicializo, ¿sí?, las variables, que sea lo más explícito posible, que sea claro cuándo se usa, y no tratar de no usar una misma variable. Si yo tengo que usar varios valores, 2 o 3 variables en un método que son de tipo entero, no reutilizarlas. ¿Sí? No reutilizarlas, ¿para qué? Si no me cuesta caro, no lleva ningún tipo de, no tiene ningún tipo de ventaja. ¿Sí? Una vez que dejo de usar una variable, ya no me va a ocupar lugar. Entonces, que cada uno tenga un uso, porque si lo uso para más de una cosa, entonces voy a llamarla aux. ¿Qué es una aux? O sea, por favor, que no metan variables que llamen aux, porque no tenemos nunca idea de qué son. ¿Sí? Y de vida corta también. Que sea lo más... los lenguajes de programación orientados a objetos están optimizados para eso. Y cuando hacemos test que son complicados, podemos ir guardando parcialmente resultados en variables booleanas, ¿sí? Si fueron true o false, y después preguntar por la combinación de todas esas complicaciones, poniendo métodos adecuados, métodos con un nombre claro en cada uno de esos grados. ¿Sí? O sea, como tiene un test que tiene que verificar varias condiciones y después al final ver que sean consistentes entre ellas,
puedo ir guardando una atrás de otra, ¿sí? Los resultados, y al final de todo hago la comparación lógica. Por ejemplo, esto, casi todos ustedes por ahí ya hicieron ejercicios de este tipo en algoritmos 1, saben que eso se trata de análisis bisiesto, ¿sí? Entonces, perdón. Acá no es esto, if tal cosa, no. Pongo es bisiesto, hago el coso, y después en el if pongo if es bisiesto, ¿sí? El famoso tema de los números mágicos. 1, tú 14, tú 40, 15, ¿por qué 14? ¿Sí? Si el usuario es 1, 2, 3, 4, if true, ¿qué son esas cosas? ¿Sí? Todo hardcodeo de números es malo, ¿sí? Salvo por ahí un carácter vacío, un 0, 1, puede llegar a andar, pero cuando hay un número de esta cosa, 14, ¿qué es un 14? ¿Qué significado tiene? Por ahí tiene significado porque estamos recorriendo, tenemos 14 lugares adentro del tablero del juego que estamos programando. ¿Por qué 14? ¿Sí? Usen espacios, usen sangrías, ¿sí? Esto queda horrible, esto queda mucho mejor. Usen paréntesis también, dejar líneas en blanco, ¿sí? Yo soy muy de que sobreabunden los paréntesis, creo que lo vimos en algún caso. Ahí en Smalltalk una vez no se da bien cuenta dónde está el método y a qué objeto se lo está mandando el mensaje. Entonces, cuando agregamos paréntesis, queda muy pero muy claro. Comentarios, sí. Agregar comentarios en el código es bueno, pero idealmente si yo veo que tengo que agregar muchos comentarios en un código es porque el código no es claro. Veamos de simplificar el código. O sea, está bueno ponerlos, pero es mucho mejor que el código sea claro. Así que tratemos de siempre priorizar claridad en cómo está escrito el código. No repitamos lo que dice el comentario en el código. Asigno 1 a X. No, o sea, esto queda clarísimo. Primero, ¿quién es X? Y bueno, en el comentario podría aclarar quién es X. Y bueno, entonces no lo llamemos X por ahí. Si yo necesito aclarar esto nunca lo necesito aclarar. Y si necesito aclarar quién es X, bueno, tengo un problema con el nombre del método. Comentarios que sean fáciles de mantener, ¿sí? Comentario debería antes que el código idealmente, ¿sí? O sea, no, ¿qué es esto? Y después, acá me lo aclararon, sino que venga antes de la línea de código. Algunas cosas que sí es muy importante comentarios es efectos colaterales, por algunas postcondiciones medias complejas, ¿sí? O precondiciones que no son claras también, eso está bueno que vayan en comentarios. Y también cuando, para aclarar qué estamos usando, por ejemplo, si tienen por algún motivo que programar una búsqueda y programan una búsqueda binaria, coloquen, esto utiliza mi búsqueda binaria para tal cosa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque todos ustedes saben lo que es la búsqueda binaria. Entonces, enseguida van a entender el código. Si ponen el código de una búsqueda binaria, sin aclarar que están usando búsqueda binaria, entonces como que van a tener que interpretar qué trata de hacer esto, por qué es complejo, hasta que lo identifican. Bueno, si a ustedes les dicen, se usa búsqueda binaria para encontrar esto en la colección, ahí ya casi ni lo necesitan leer el código, no necesitan debaguearlo en su cabeza para entender qué hace. Simplemente lo usan. Cuando veamos patrones de diseño, que es un tema muy interesante, en las próximas 2 o 3 semanas lo vamos a ver, va a quedar muy, pero muy más claro todavía este tema de poner los nombres, de cómo están, con algunos nombres que podemos poner de cómo están diseñadas nuestras clases, va a quedar muy claro sin tener que leer todo el código. Temas continuales, sí, bueno, cuidar mucho que esto sea claro, ¿no? Cuando, ¿sí? Si tenemos muchos ciclos anidados, hagamos otra cosa, separemos en otra clase, en otro método, así queda mucho mejor, ¿sí? Los case, los switch, en algún orden, ¿sí? Algún orden para que claro. Después vamos a ver que también hay órdenes que tienen que ver con la performance, que también es válido, ¿sí? Y que sea lo más obvio posible la salida del ciclo, ¿sí? Cuando se pueda, que salga explícitamente, que haya un break, que haya un return, ¿sí? ¿Sí? Que sean lo más legibles, ¿sí? Las tabulaciones, ¿sí? Acá, si tengo este if, else, es mejor un switch, que es lo más claro acá, ¿sí? Acá tengo año bisiesto y medio. Esto queda más o menos, como que queda claro, queda todo tabulado acá. Bien, tema de refactorización, ¿sí? Habíamos hablado ya algo de refactorización, que el objetivo era mejorar la legibilidad, ¿sí?
Entonces, siempre que puedan, que algo no quede claro, y mientras los tests se están dando, siéntanse con mucha libertad para mejorarlo, para aclararlo, para refactorizar el código, ¿sí? Mientras tenga los tests, tengo la red de seguridad. Así que lo más seguido, cuando están programando, hagan un alto y hagan un ejercicio de refactorización sobre el código que escribieron. Bien, recapitulando, ¿sí? Preguntas que deberían hacerse en este momento. ¿Por qué no conviene ser ingenioso cuando estoy programando? ¿Sí? ¿A qué llamamos los números mágicos? ¿Qué era eso? Las teclas que más debemos usar del teclado, control C, control V, esas serán. ¿No? Miren hacia atrás y veamos qué es lo que queremos. Y el número ideal del parámetro en un método, ¿cuál es? ¿Sí? Si no pueden responder inmediatamente a estos, vuelvan hacia atrás y revisen esta clase de nuevo. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito sobre desempeño, ¿sí? Sobre performance. ¿Sí? Dijimos que no es nuestra preocupación, pero hay algunas cositas que podemos hacer para mejorarlo sin romper sin dejar de lado todas las bondades que mencionábamos sobre y los objetivos principales del programación orientado a objetos. ¿Sí? Primero, resistamos la tentación de estar siempre optimizando. Y muchas mejoras que hacemos no se perciben, no son un beneficio real. Unos pocos ciclos que se ahorran en un lado de otro a veces no hacen diferencia. A veces sí, depende de que estamos programando. Si es un sistema que va a recibir cientos y cientos de transacciones por minuto, bueno, sí, ahí miremoslo. A veces tiene sentido, ya está corriendo sobre un hardware muy viejo, o sea, está muy lento. ¿Sí? Cuando todo falla, mejoramos el código. ¿Sí? Pero hay que buscar las partes críticas. Hay una regla que dice que el 20% en general, el 20% de esfuerzo me va a producir el 80% de resultados. O sea, esto significa que no tengo que andar mejorando y optimizando absolutamente todo mi código, ¿sí? Sino que tengo que ver los lugares críticos donde más se consumen recursos y centrarme ahí. Y después el resto seguramente no va a tener importancia. Hay profilers, hay software que nos permite ver dónde se está gastando toda la energía, los recursos en mi sistema, y bueno, ahí es donde podríamos ir mejor. Algunas cosas básicas, todo lo que se pueda evitar el acceso de memoria externa, ¿sí? Los accesos a discos son órdenes de magnitud, no importa lo eficiente que sean, son órdenes de magnitud más ineficientes que el acceso a memoria. Recuerdo una vez había un equipo que tenía, hace mucho, ¿no? Otro tipo de hardware, pero estaba mandando muy lento un juego, un trabajo práctico final que era un juego. Y empezamos a mirar el código, que cada vez que redibujaban la pantalla, unas 30, 50, 60 veces por segundo, volvían a leer de disco las imágenes. Pero porque tenían programado que la imagen venía al disco, ¿no? Guárdense esa imagen en un atributo, en una variable, en algún lado de la vista del sistema. Hicieron ese pequeño cambio y ya no tuvieron más problemas. Anduvo, pero perfecto. O sea, realmente los accesos a recursos externos son muy costosos en temas de performance. En las evaluaciones lógicas, el clásico tema del cortocircuito, ¿no? O sea, poner siempre en los if o en los or, primero la opción que es más posible que haga que el caso falle, ¿sí? O sea, en un AND, si tenemos una variable que es la que es más posible que sea falsa y la otra es casi siempre verdadera, bueno, pongamos primero esa y usar corto por cortocircuito. Igual a veces los entornos siempre hacen por cortocircuito o evalúan. A veces, algunas optimizaciones, los entornos nuevos, los compiladores nuevos los hacen solitos. Están muy, muy optimizados. No dejan todo a nuestro criterio. En los lenguajes así, de tipo Java, C++, ese estilo. Otra es ordenar las preguntas en las acciones en las que más van a suceder. O sea, si yo en un caso, este es un caso trivial, pero si voy a preguntar cuántos días hay en un mes, y bueno, hago que el primer caso sea el que más posibilidades de que suceda. Hay más meses con 31 días, primero pregunto por ese caso, porque es más probable que esté acá. Si pongo este caso al final, ¿sí? Si pongo primero de todo el caso de febrero, voy a tener que hacer todo este cálculo, voy a llamar al cálculo bisiesto, cada vez que entro esto, cuando en realidad eso va a suceder menos de un 10% de las veces que entro a este switch. Así que poner los casos más comunes arriba, al principio. Otras posibilidades,
También es muy importante, si te voy a hacer un ciclo que se repite 100, 1000, 10.000 veces, bueno, estos cálculos que son iguales para todos, estos cálculos se hacen arriba, se hacen afuera. ¿Para qué calcularlo cada vez? Si va a ser siempre el mismo, no varían estas variables, van a mantener el mismo valor para cada vez que se repite el ciclo. ¿Sí? Y en los lenguajes que tienen tipos por valor, usar esos tipos por valor que también son más eficientes. Después, no utilizar puntos flotantes o números reales, ¿sí? O utilizar números lo más chico posible que necesito, ¿sí? Son mucho menos costosos para procesar. Y otro tema importante es el tabular algunas funciones, ¿sí? Un logaritmo, un seno, son costosas, ¿sí? Los lenguajes de programación tienen mucha precisión en eso, y si no necesito tanta precisión, los dejo en una tabla y se elige el número más cercano, y es muchísimo más fácil eso que hacer el cálculo. Hay cálculos de muchas funciones matemáticas que son altamente complejos, ¿sí? Bueno, liberar memoria, si no lo hacen en lenguajes como Java, C++, Smalltalk, no es necesario, lo hacen solos, así que no tengo, pero si tengo estoy con un lenguaje que necesito liberar memoria manualmente, hacerlo tempranamente y no tarde. Y después también considerar si tengo algún proceso que realmente es muy complejo, no usar lenguaje de programación orientado a objetos, ¿sí? O no usar un lenguaje interpretado con bytecode, ¿sí? En lugar de usar Java, usar C++, o usar Assembler, o usar C, ¿sí? Utilizar lenguajes más eficientes. Si están bien modularizada mi solución, puedo usar eso para ese pequeño porcentaje de procesos críticos, y el resto tengo un programa orientado a objetos bien legible, bien simple de hacer, y si necesito algo bien complejo e hiper eficiente, lo tengo en otro lenguaje. Y eso está modularizado, y aparte, no es que como hay algo complejo, tengo que programar en C o en Assembler todo mi sistema. La partecita es crítica por un tema de performance, nada más. Después de la mejora, lo más interesante es probar la efectividad, ¿sí? Muchas veces vamos a hacer mejoras y van a ser exactamente lo mismo porque los compiladores hoy en día optimizan muchísimo el código. Entonces, por ahí ya se hizo. Uno no se da cuenta, pero las mejoras esas las hacen el la base del compilador, y por ahí la va a hacer mejor que lo haríamos nosotros, ¿sí? Porque ahí ya hay patrones muy clásicos de optimización que los compiladores van y lo aplican directamente. No hay expertos generalistas. Esto significa que si podemos ser expertos en optimizar código y podemos ser expertos en escribir grandes sistemas complejos y grandes diseños y sistemas distribuidos. Es raro que una misma persona sea experta en las dos. Entonces por ahí a veces hay que hay que recurrir a alguien que sea especialista en lo que necesitamos cuando no es nuestra especialidad, ¿sí? Y las cosas cambiaron con el tiempo, ¿sí? Antes era importante siempre que sea óptimo el desarrollo del software, ¿sí? Si miran las películas sobre las primeras viajes al espacio y a la luna, el software estaba súper optimizado porque, entre otras cosas, tenía que no solamente entrar en muy poca memoria que tenían y en poca capacidad de procesamiento, sino hasta el consumo energético era complicadísimo. Hoy en día los parámetros son distintos. Hay optimizaciones, pero las optimizaciones son específicas, no es que para cada pedacito de software tengo que optimizar. Unos dichos muy importantes, uno que decía uno de los popes de la programación, Donald Knuth, ¿sí? Que la optimización prematura es la raíz de todos los males, ¿sí? Si arrancamos pensando en optimizar, vamos a estropear nuestro trabajo por otros lados. Kent Beck, nuestro querido inventor del Test Driven Development, o sea, hacer que funcione, hacer que está bien, o sea, esto primero. Hacer que funcione es que pase el test. Hacer que esté bien, eso es refactorizar, que quede bien, que esté bien programado. Y después, al final de todo, la tercera, si es necesario, hagámoslo rápido, pero una vez que ya esté bien, ¿sí? Ese es el orden en que nosotros proponemos para esto. Volviendo atrás, preguntas, ¿sí? ¿Por qué no conviene optimizar todo desde el principio? ¿Y cómo sabemos que la optimización dio sus frutos? Bien, esto lo revisen si no pueden contestar esa pregunta y las revemos en clase, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de temas metodológicos, pero vamos a cortar acá y eso va a estar en una siguiente clase.
en la siguiente, perdón, en la siguiente parte de esta clase, vamos a subir esas dos cosas juntas.